Y esa reunión la tuvimos en la casa. Desde entonces, pues yo Es cierto. traté de cambiar, ¿va? No Sí, ser fresa. sí, exactamente. Pero fíjense que no es que era, sino que como yo venía, yo estuve en el seminario allá por 2016, salí el 2018. Entonces traía como esa, ¿verdad? Ah, Ese pegamento de ciudad. Sí, no es pegamento, sino que venía como, uno entra, cuando entra al seminario entra cipote, pues, y al final uno comparte con las personas y todo, pero a veces la gente lo ve como que viene del cielo, subidito. subidito. Es que era subido. Venía No, como no, sí. pavo real, Osvaldo. No, Y decía, uff, yo no soy de pueblo. Como la señora. O sea, subido es sinónimo de creído. Creído a morir. Creído Es que a no, morir. o sea, pero no la le gente, a nadie. la gente me conoce, yo soy chachalaco, yo... Pero hay algo en común. Ujú. Que si usted le preguntaba a todos quienes compartían y estaban cercanos a usted, le iban a decir. Es que era que ustedes me caían mal, yo no sé, va. Vaya. La moneda estaba en el aire entonces. Sí. No. Pero Era qué bien, ¿verdad? Como ese tiempo, rescatando lo que decía Álvaro, ese tiempo nos unió y aquí está, Ujú. aquí estamos. Quizás algunos de más años de amistad, algunos 11, algunos otros 10, algunos otros 6 y así sucesivamente. Pero tiene que decir cómo conoció a ese trigueñito. Sí. El A su trigueñito. compadre. Y, padre. Son Entonces compadres. somos compadres. Bien, al compa con la que me acostumbré a decirle. Igual, prácticamente la misma historia en una reunión Sí. mensual. Pero esto sí ya no fue en Santa Cruz de Ariles, fue en la comunidad suya. Guanacasillas. En Guanacastillo. Creo que andamos en la pastoral juvenil. Usted andaba, yo todavía no, me estaba integrando, ¿sí? Entonces yo lo conocí en Guanacastillo. Él ya andaba en pastoral juvenil. Creo que era coordinador en ese tiempo, ¿verdad? O creo que 2016. era un animador. No, 2014, Ah, no, 2015. todavía estábamos como liderando Pastoral Juvenil. Liderando pastoral Sí. juvenil. Se tía. Ay, sí. Toda socadita. Te lo vi hasta aquí. Sí, parecía cura. Yo no- Pero cura del alma. Sí, allí fue donde conocí y la verdad pues llegó el momento de coordinar en ese tiempo, bueno, la pastoral juvenil de Catedral. Y pues ahí es donde empezamos, como quien dice, a reclutar jóvenes. Y primero fue él, pues, de todos nosotros, él fue el primer apoyo, porque obviamente yo estaba en el sector Guanacastillo y cuando me nombran, pues necesitaba gente para coordinar. Y recuerdo que fue el primer reclutado para coordinar la pastoral juvenil y siempre lo he admirado a él en esa parte de cuando él se entrega a un tal vez a una responsabilidad que se le asigna a la iglesia, pues el compa Vilcha siempre ha sido responsable y entregado. Yo recuerdo las caminadas que pegaba desde prácticamente desde Pavana Y es que hasta el cerro, caminando, y eso yo es algo tengo una de experiencia admirar. con Rigo. Yo me acuerdo que yo cuando estaba en el seminario, yo desayunaba a las 7, almorzaba a las 12, cenaba a las 7. Yo tenía hora. Entonces me acuerdo que andábamos en una misión allá en San Ramón y era como la 1 de la tarde y yo le decía a Rigoberto, hermano, no vamos a almorzar. Y entonces, sí, me dice, y me da 50 pesos. 50 lempiras y me dice, vaya a comprar pan blanco con mantequilla. Y unos jugos que salían de jugos de Zula. Ajá. Y eso fue lo que almorzamos. Y fíjense Y por eso es que estábamos flacos. Osvaldo, y estaba recordando que de hecho no me regresó el vuelto. No, Sigo sigo esperando 12 lempiras de ese vuelto. Pero qué bonito, o sea, cómo todo esto ha sido como un recorrido. Y hoy estamos acá, casi 10, 11 años después. Hoy estamos un nuevo Álvaro, un nuevo Nixon, un nuevo Osvaldo, un nuevo Rigoberto, con fragilidades, como todo, ¿verdad? Pero con visión, con nuevos sueños, nuevas metas, nuevos proyectos. En fin, ¿qué más podemos decir? Entonces podemos decir que gracias a la iglesia nosotros estamos aquí, gracias a ella. Pastoral Sí, juvenil. ¿verdad? Y pastoral juvenil, Por obviamente. eso los comenté yo cuando me tocó decirles cuando me tocó las palabras allá en la cena navideña, que yo les decía pues que esto ha sido gracias Pastoral Juvenil.
Y esto que en 2018 fue cuando más creció, pues, la confianza de... Y que no se quedó así, pues. Dejamos pastoral juvenil y yo creo que al final lo que nos dividió fue lo de la pandemia. Que para ese entonces, no sé si recuerdan que teníamos un evento parroquial que teníamos bien montado. Porque tuvimos uno como el 2019, ¿verdad? Sí, 2019. Que fue todo un éxito y el hermano tiene una buena No vamos a contar esa anécdota. y No, sin luego, alguna cuando, de esas, no. luego cuando viene la pandemia, pues las reuniones siguieron, pero por Zoom, pero eso al final pues Sí. nos desplomó, pues. Pero ya después de la pandemia ya no quisimos regresar como pastoral juvenil, ya como delegados de la palabra de Dios, pero que iniciamos ya con proyectos. Nuestra amistad siguió con proyectos. Me recuerdo, ¿Quiere Nixito. contar la experiencia de pastoral juvenil, esa última, del evento fuerte? Ah, no. No, esa no la vamos. Nos reservamos el derecho de admisión. Pero ahorita estaba recordando que Osvaldo decía que no hacía nada que ayudaba al pueblo en ese entonces, en la pandemia. Pero yo recuerdo haber pasado como unas 4 ocasiones y lo miraba en un falso cuidando la entrada de Guanacastillo. Con una bomba. O una bomba, ¿verdad? Rociando ace, cloro, alcohol. Creo que eso llevaba la mezcla. Creo que él era el coordinador de turno de noche. Caminaba. O sea, y no le ha contado que una vez que yo iba pasando y estaba con la bombita y yo con un pantalón todo tiñidito y era puro cloro. Lo moteadito. Yo creo que para ese tiempo nos dedicamos más a cuidar La nuestra comunidad. ¿verdad? Sí, Nuestra gente. Y eso recalca lo que decíamos al principio, el amor a nuestra comunidad, ¿verdad? Y nosotros, yo me mantenía todos los días en el portón, aunque no haciendo nada, ¿va? Pero ahí me mantenía. Y no dejaba, pues la gente que venía de Tegucigalpa no la dejábamos pasar porque teníamos la concepción de que traía el virus. Qué bueno, quiere decir que Dios y la iglesia nos une, ¿va? Exactamente. Dios y la iglesia nos une por medio de esta pastoral juvenil. Ahí es precisamente donde nosotros conformábamos un bonito equipo. Uy. Hay tantas experiencias, pero nos extenderíamos demasiado para hacer resonar cómo trabajábamos organizadamente. O sea, cada quien sabía sus funciones, cada quien sabía lo que le competía cuando se trataba de armar eventos masivos o eventos donde no solo 100 personas, 200 personas iban a llegar, sino que cantidad de personas, miles puedo decir. Entonces, ver cómo nos uníamos en un solo equipo, ¿verdad? Y sacábamos a flote esas actividades. Y al final nos íbamos a dormir contentos porque había una gran paz y una satisfacción en nosotros. Solo voy a diferir en algo con usted, Ajá. referente a que... Qué orgulloso, no. No, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia vino a rezagarnos, a acorralarnos, a llevarnos a nuestras casas y a poner un alto en cuanto a temas pastorales. Bueno, por todas las restricciones que los entes encargados emitían, ¿va? A nivel de salud. Pero hay que contar y hay que hacer resonar que justamente el año de la pandemia resuena un proyecto que se posterga para entrar en apogeo en el año 2021. Bueno, ahí sería bonito que compartamos eso también. Rigoberto. No, y fíjese que cuando usted habló de la organización que mantuvimos en Pastoral Juvenil, eso es lo que nos ha servido hoy en día. Y es lo que podemos también, lo que vamos a comentar más adelante, que esa misma organización que tuvimos en Pastoral Juvenil nos ha servido hoy en día para tener lo que tenemos, pues, nuestros proyectos. Y que tenemos como ese mismo actuar y ese mismo sentir, y que nos ha ayudado bastante. Creo que cuando salimos de la pastoral juvenil nos sonaba la pregunta ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí. No sé si le hicieron Sí, la claro. pregunta. O Usted- sea, no nos queríamos separar pues, porque habíamos formado un buen grupo, la verdad. Entonces la pregunta sonaba, ¿qué va a pasar con nosotros? Cada quien por su lugar. Pero luego nace pues que el hermano Nixon pues va a comentar cómo nos llevamos de nuevo en este grupo pues y cada quien pues con sus habilidades. Tal vez el hermano Nixon nos cuenta la experiencia Sería bueno Nixon. o el compa, no sé. No, usted, sería la bueno. mano derecha. Sería bueno Nixon porque si yo la contaría, yo lloraría, ¿verdad? Te vale llorar.
Se vale No, llorar. no. Se vale. Así que queremos ver llorar, ¿va? Ahorita ando en modo serio. Me voy a preparar. Bien, Bueno, entonces lo dejamos para el próximo episodio. No, Nixon, disculpe. No voy a llorar, Continúe. hermano. bueno, tengo que pedir a producción ahí un pañuelito para que. Bien, decía, Álvaro fue como el motor que nos une, ¿verdad? Y nos impulsa en el trabajo pastoral, pero en este caso yo tuve la oportunidad de reencontrarnos cuando todos estábamos quizás disparados en nuestras cosas, más con el tema de la pandemia. Entonces, ya en el tema de emprendimiento, ¿verdad? Bueno, personalmente me he caracterizado por siempre estar desde cipote buscándole, vendiendo cuajada, que lácteos, que tomate. Queso, lleve su queso. Eso sí. Miel. No hay que olvidar miel, ¿verdad? Fueron muchos proyectos en los que tuve la oportunidad de incursionar. Recuerdo cuando tenía 18 años, iba a la universidad y yo llevaba pastas de Amway, todo lo que era el producto de limpieza bucal, En la pulsa. que es el que actualmente uso todavía, porque me había metido, gracias a mis padrinos, en el proyecto de Amway. Y estuve creo que como unos 2 años. Llega la pandemia, al final pues fue un poco difícil porque estábamos ya esquematizados a una manera de trabajar y luego que trasladarnos a la parte digital, eso fue como bien difícil. Entonces nos retrasamos en el proyecto y puedo decir que deserté o abandoné el proyecto hasta cierto momento. Luego comienzo con un cuñado y un primo a incursionar en el mundo de la apicultura. ¿Verdad? Y estuve a inicio del año 2020, como estábamos encerrados, ustedes saben que en el campo siempre salíamos a buscar leña o a ordeñar vacas, alguna actividad hacíamos, pues, pero ahí... ¿Usted ordeña vacas, Nixon? Sí, claro Mire que las sí. manos, Álvaro, por favor. ¿Tiene manos de ordeñador o no? Tengo callos De aquí. ordeñador no, pero Sí, de leñador. Ah, Aunque de leñador yo Bueno, tampoco. leñador. ya usted nos va a hablar de sus proyectos. Dice Rigo que le ordeñen las 3 vacas. Quiere ponerme a prueba porque estoy incursionando en el mundo ganadero y va a comentar él. Entonces, bien, estuve en el proyecto de apicultura. Estuvimos, creo que a inicios del 2020, o sea, comenzando la pandemia, cuando ya no nos reuníamos de pastoral juvenil, entonces empezamos a buscar qué hacer. Me reúno con un cuñado y con un primo y bueno, vamos a hacer el proyecto de apicultura. Bueno, hay evidencia, en algún momento la vamos a compartir, donde yo salgo todo picado de abejas, o sea, con los ojos cerrados, en fin, salgo con toda la indumentaria, que esas esas fotos quedaron en memoria, pues, y de esa parte me siento orgulloso. Luego, pues, al final hubo un gran problema con ellos, cada quien por su lado, pues, nos dividimos ahí el proyecto, finalmente se quedó mi cuñado con él, y no, yo al final, pues, agradecido por la enseñanza que obtuve, pero luego comienza un proyecto enorme, o sea, mi mejor proyecto y yo creo que lo que más me siento agradecido en toda mi vida después de haber obtenido ciertos logros. Estando en mi etapa final de la universidad, yo recuerdo que, bueno, de hecho en 2020 yo había terminado la carrera universitaria, estaba desarrollando mi tesis o como comúnmente llamamos también monografía. Recuerdo que estaba en ese proceso y pues tenía creo que unos 20 años, 20, 21 años, cipote. Y le digo a mi papá, quiero incursionar en el mundo de las telecomunicaciones, pero en un lenguaje más sencillo para que ellos me comprendieran, quiero vender internet. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso, mi papá? No, es que Mire, mire, recarga. sí, de recarga. No, es que conocí a un muchacho cuando estaba en la universidad que me habló de esto y eso me fue como que prendiendo la antenita y fui indagando por mi propia cuenta acerca de cómo era eso, cómo debía ser, acercándome a personas que conocían del tema, que honestamente muchos me rechazaron y muchos me cerraron la puerta, ¿va? Cuando yo llegaba, ¿y cómo es esto? ¿Y cuánto vale este equipo? Claro, bien difícil. Pero yo ahí seguía perseverando, entonces comencé así con el proyecto con unos pequeños ahorros que había hecho del proyecto de Amway y con unos préstamos que mi papá me consiguió. Mi papá, mi familia se enamoró del proyecto cuando yo les comparto la idea. Claro, yo se las comparto bien ilusionado. A mi papá recuerdo que le digo, mire que ya a los 6 meses voy a andar en una Hilux. Me gusta contar eso porque yo a los 6 meses decía que yo iba a andar en una Hilux.